Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Yo le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio. A mi hermano pastor que no está con nosotros, pero él nos ha confiado el que nosotros podamos compartir la palabra con ustedes. Yo sé que todos extrañamos a nuestro hermano pastor, extrañamos sus enseñanzas y esperamos que pronto esté con nosotros, ¿verdad? Luego, que esté pronto acá con nosotros y pueda compartir la palabra del Señor con nosotros y muchas cosas más. Ya va a venir hablando inglés el hermano, así es que tenemos nosotros que prepararnos con el inglés, porque también va a venir preparado con el inglés. Hermano, busque ahí en Proverbios, en el capítulo 3 de Proverbios. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Proverbios 3, 1 y 2. Bendito sea el Señor. ¿Lo tiene? Lo leemos tal como está escrito, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bendito sea el Señor, hermano. Puede sentarse. El pensamiento de esta tarde es, hermano, la felicidad de los hombres depende de la obediencia a Dios. ¿Cuántos creen que la felicidad del hombre depende de Dios, de la obediencia a Dios? Fíjese, hermano, que si yo le pregunto a usted si quiere ser feliz, usted me va a decir rápidamente que sí. Todos queremos ser felices. Y por eso es, hermano, que a lo largo de la vida el hombre ha buscado siempre la felicidad, hermanos. Ha buscado siempre ser feliz el hombre. Y por eso muchas veces usted ve a la humanidad, hermanos, buscando la felicidad de diversas maneras. Unos buscan ser felices con el alcohol, otros buscan ser felices con las drogas, otros buscan ser felices, hermano, teniendo sexo ilícito. Si usted ve, hermanos, todas las fiestas que celebra el mundo, las celebra con un fin. Y el fin, hermanos, es sentirse felices ellos. Porque ellos creen que la felicidad está ahí. La felicidad está ahí en la música, está ahí en la droga, está en el alcohol, está en el tener sexo ilícito. Está ahí la felicidad. Y por eso es que buscan eso ellos. Por eso es que buscan tales prácticas, porque ellos quieren ser felices. Pero la felicidad no está ahí, sino que la felicidad está en ser obedientes a Dios. Y podemos encontrar muchos tipos de felicidad, y quizás entre algunos de ellos está la felicidad, hermanos, de logro. Cuando uno logra algo, cuando uno alcanza algo, uno se siente feliz, pero es una felicidad momentánea, una felicidad que se va rápido. Quizás usted se sienta feliz por la relación que tiene con el hermano que está ahí a su lado. Hay diferentes tipos de felicidad, pero está la felicidad espiritual, y esa felicidad nomás la podemos obtener caminando en obediencia a nuestro Dios. Y por eso es que el mundo, mis amados hermanos, es feliz, pero por momentos, porque no están buscando realmente a aquel que puede hacerlos feliz, y que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, la felicidad de los hombres no depende del lugar, no depende de lo que tiene. La felicidad de los hombres no depende, hermano, de lo que tiene, de lo que posee. Porque en la Biblia nosotros nos damos cuenta
Hermanos, el hijo pródigo lo tenía todo. El hijo pródigo tenía casa, tenía familia, tenía dinero, tenía criados. ¿Qué le hacía falta al hijo pródigo en su casa? Podemos decir que nada. Pero él toma una decisión de irse de su casa. ¿Por qué él toma una decisión? Porque quizás, hermanos, no era feliz él ahí y quería ir a buscar la felicidad a otro lugar. No era feliz este varón ahí. Busca la felicidad en otro lugar. Tenemos a Zaqueo. Zaqueo, dice la palabra del Señor, que era un hombre rico. Era un hombre que tenía una buena posición social. Era jefe de los publicanos. Un hombre que ocupaba, hermanos, un lugar importante dentro de la sociedad. Quizás era odiado por muchos, pero, hermanos, este hombre era importante porque estaba sentado en un lugar, hermanos, privilegiado de aquel tiempo y tenía mucho dinero. Era un hombre rico. Era un hombre que poseía muchas riquezas. Pero este hombre no era feliz. No era feliz porque no estaba caminando bajo obediencia a Dios. Era un hombre que lo tenía todo, pero de lo que él tenía no lo hacía feliz. ¿Cuántos hombres y mujeres hay que tienen muchísimas cosas y no son felices? Porque no están caminando en obediencia a Dios. Dice la palabra que Zaqueo, hermanos, anhelaba conocer a Jesús. Anhelaba ver a Jesús. Porque había algo, hermanos, que lo que él tenía no lo había llenado. Y por eso es que él no se sentía feliz, no se sentía pleno, hermanos, porque había un vacío dentro de él. Un vacío que solamente puede llenarlo Dios en el corazón del hombre. Las riquezas, las posesiones, hermanos, el buen nombre no lo llena, solamente Dios. Y este hombre, hermanos, anhelaba conocer a Jesús, hermano. Y dice la palabra que cuando Jesús lo vio arriba de aquel árbol y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa. Dice que aquel hombre corrió, hermanos, con alegría. Aquel hombre, hermanos, se bajó del árbol gozoso. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente había conocido a Jesús, sino que Jesús le habló, hermanos. Iba a tener el privilegio de que Jesús entrara a su casa. Hermanos, ese hombre, dice que cuando Jesús entra a su casa, ese hombre, hermanos, cambia. Ese hombre es transformado. Ese hombre, hermanos, aquel vacío, aquella necesidad que tenía para ser realmente feliz, la llenó Jesús en ese momento. Ve, hermanos, qué importante es ser obediente a Dios. La felicidad del hombre, hermanos, no depende de las circunstancias de la vida. La felicidad del hombre no depende de eso, depende de la obediencia a Dios, hermano. Pablo, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 14, del 19 en adelante, habla, hermanos, que Pablo cuando estaba en Iconio, hermanos, fue primeramente maltratado, fue apedreado, dice la palabra, lo sacaron a rastras de la ciudad y lo dejaron como muerto. Pero cuando lo rodean los discípulos, aquel hombre se levanta, hermano, y se levanta no con miedo, no con tristeza, no llorando, sino que dice la palabra que se levanta dando ánimo a los discípulos, hermanos, y se le va para otro lugar a predicar la palabra. Mire, hermanos, cuando nosotros caminamos bajo la obediencia de Dios, hermanos, las circunstancias que podamos estar viviendo, eso no roba la felicidad, eso no roba el gozo, mis amados hermanos. Eso siempre está en el corazón. Esteban estaba gozoso cuando le estaban dando muerte. Hermanos, lo había perdido todo, pero él estaba siempre guardando aquella integridad a su Señor. Aquel hombre estaba feliz porque estaba guardándose para el Señor, estaba siendo obediente al Señor. Aun cuando su mujer le dijo: ¿aún vas a guardar esa integridad? ¿Aún vas a ser íntegro con Dios? Mira lo que te está pasando. Le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero este hombre se mantuvo recto ante la presencia del Señor. La felicidad del hombre no depende del lugar donde se encuentra, mis amados hermanos. Nosotros podemos encontrarnos en un palacio como David, y quizás hayan momentos que no nos sentimos felices como no se sintió feliz David al estar en el palacio
hermanos, porque si David se hubiese sentido feliz, no hubiera buscado a Betsabé, se hubiera guardado en obediencia al Señor. Hermano, no depende del lugar. Adán y Eva estaban en un lugar maravilloso, en un lugar especial, estaban en el huerto del Edén, estaban en el paraíso, lo tenían todo, mis amados hermanos. Pero hubo un momento que ellos le fallaron a Dios y no se sintieron cómodos, no se sintieron felices. ¿Por qué, hermanos? Porque la felicidad de ellos se había acabado desde el momento que ellos desobedecieron a Dios. Dice la palabra que después ellos se escondían de Dios cuando Dios bajó y los andaba llamando, los andaba buscando. Ellos escondidos, aquel gozo, aquella felicidad se había acabado y estaban en el mismo lugar. Estaban en el mismo lugar, aquel lugar precioso, aquel lugar bello que lo tenía todo, hermano. Pero la desobediencia que ellos habían cometido contra Jehová, hermano, esa desobediencia ya no les permitió ser felices en aquel lugar bonito, hermoso que Dios los había puesto. Y tenemos a Pablo y a Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 16 del verso 22 en adelante. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Pero Pablo y Silas, hermanos, antes de haber sido llevados a la cárcel, dice que fueron, hermanos, golpeados con varas, porque esa fue la orden que se le dio de los jefes, de los sumos sacerdotes, que fueran golpeados con varas. Después de ser golpeados con varas, dice la palabra que fueron llevados a la cárcel y fueron atados ahí, dice, en el cepo, hermano. Estos hombres estaban bien escondidos, estaban bien seguros, hermano, pero esos hombres han de haber estado adoloridos. Y estaban en un lugar, hermano, no en un hotel de 5 estrellas, pero dice la palabra que ahí, hermano, estos hombres oraban y cantaban a Dios. ¿Por qué cantaban a Dios, hermano? Si ellos habían sido apaleados y luego estaban en un lugar no muy cómodo, en un lugar donde estaban amarrados, un lugar, hermano, donde ellos no estaban acostados, un lugar, hermano, donde ellos sentían dolor, sentían, hermano, su cuerpo molido, pero ellos cantaban a Dios, hermano. ¿Por qué cantaban a Dios? Porque lo que ellos habían sufrido había sido por ser obedientes a Dios, por llevar el mensaje. Por eso Pedro dijo: es necesario obedecer antes a Dios, hermanos, que a los hombres. Ellos estaban siendo obedientes a Dios, y por eso, hermanos, es que ellos estaban cantando alegres. Estaban cantando alegres. El libro de la carta de Santiago dice, hermanos, que si alguno está alegre, que le cante a Dios. Ellos estaban alegres, por eso le cantaban. Y usted dirá, ¿por qué le cantaban si habían sido apaleados, si estaban dentro de una cárcel? Le cantaban porque eran felices. Es que no eran felices por el lugar donde estaban, eran felices porque ellos estaban caminando en obediencia a Dios. Es que es ahí donde está el secreto, hermano, para que nosotros seamos felices. La felicidad está ahí. La felicidad está ahí, en la obediencia a Dios. Quizás alguien está en un hospital, hermanos, y está siendo obediente a Dios, y está más feliz que aquel que está en un hotel, pero en desobediencia a Dios. No importa el lugar, hermanos, sino que la felicidad depende de la obediencia que nosotros tengamos a Dios, mis amados hermanos. La felicidad del hombre depende de la obediencia a Dios. De ahí depende la felicidad. Y si usted lee en el capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 1 en adelante, usted se va a dar cuenta, hermanos, todas las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que seamos obedientes a su voz, a su palabra. Para todos aquellos, hermanos, que seamos obedientes a Él. Hay grandes bendiciones ahí, hermano. Es que la obediencia, hermanos, en la obediencia a nuestro Dios está nuestra felicidad. Si usted y yo muchas veces perdemos el gozo, perdemos la felicidad, hermano, es porque en alguna cosa le estamos desobedeciendo a Dios, hermanos, porque Dios tiene solo bendiciones para aquellos que son obedientes a Él. Mis amados hermanos, no hablamos solo de bendiciones materiales, hablamos de bendiciones espirituales, que son las mejores bendiciones, porque las bendiciones materiales son para el momento que nosotros estamos acá, hermano, y qué bueno que Dios nos bendice con lo material, pero las bendiciones espirituales son las más grandes, son las más maravillosas, porque son, hermano, las que nos van a ayudar para que usted y yo podamos alcanzar la eternidad con nuestro Dios. Mis amados hermanos, de ahí depende nuestra felicidad, de la obediencia a Dios. La pregunta es, ¿quiere Dios que el hombre sea feliz?
¿Quiere Dios que usted y yo seamos felices? ¿Quiere Dios, hermano, que los que están allá afuera sean felices? Sí, hermano. Sí, Dios quiere eso. Dios quiere eso, mis amados hermanos. Y lo podemos ver desde Génesis en el capítulo 1, hermanos. Ahí podemos ver cuando Dios forma al hombre, cuando Dios, hermanos, lo pone en el huerto del Edén, cuando lo pone ahí en el paraíso. Hermanos, vemos que Dios sí quiere que el hombre sea feliz, que el hombre viva bien, que el hombre esté bien, esté a gusto, hermano, esté gozoso, esté en paz con él y con los demás. Ese es el deseo de Dios, hermano. Y pone al hombre ahí en el huerto del Edén. Mire, hermanos, lo ve solo, le forma a la mujer, le forma a Eva para que esté más feliz, Adán, para que no se sienta solo. Le da todos los animales, le da todo fruto, hermanos, del que había ahí en el huerto del Edén. Había abundancia, hermanos, de bendición en ese lugar. Ve, hermanos, ahí podemos ver que Dios sí quiere que el hombre sea feliz. Le pone todo a su disposición. Le pone todo para que Él lo gobierne, hermanos, para que Él lo señoree. Mire, hermanos, cómo es Dios de maravilloso. Mire cómo es Dios de grande, de misericordioso, hermanos, con nosotros. Y ahora Dios, hermanos, no nos ha dado a nosotros un paraíso. A Adán y a Eva le dio un paraíso para que fuesen felices y lo tuvieran todo ahí. Porque Dios quiere eso, la felicidad del hombre. Pero Dios no nos ha dado un paraíso a nosotros. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos ha dado a Jesús. ¿Para qué, hermano? Para que toda la humanidad sea feliz. Para que todos los hombres seamos felices. Para eso nos ha dado a Jesús, según Juan 3:16, hermano. Nos ha dado a Jesús para que toda la humanidad sea feliz. ¿Quiere el hombre a Jesús? No lo quiere. Entonces eso significa que Dios quiere que el hombre sea feliz, pero el hombre no quiere ser feliz. ¿Por qué? Porque no quiere a Jesús. Bendito usted que quiere a Jesús. Bendito usted que ama a Jesús. Y bendito usted porque tomó esa decisión, hermano, de buscar a Jesús, porque en Jesús está la felicidad. Y porque dio Dios a Jesús, a su Hijo unigénito, hermano, para que el hombre sea feliz. Porque Él quiere ver bien al hombre. Hermano, Él no quiere ver al hombre en una cuneta. Él no quiere ver al hombre, hermano. Y cuando digo hombre, digo a la mujer también. Hermano, Dios no quiere ver al hombre destruido. Dios no quiere ver al hombre, hermano, que viva una vida amargada, una vida desolada. Dios no quiere eso para la humanidad. Dios quiere que, hermanos, que todos seamos felices. Y por eso ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué el hombre no es feliz? Porque no queremos obedecer a Dios. Adán y Eva lo perdieron todo. Eran felices, pero dejaron de ser felices por la desobediencia a Dios. David pasó momentos amargos por haber desobedecido a Dios. Perdió todo el gozo, toda la felicidad. Por eso que en el Salmo 51 David le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Y le dice: no quites tu espíritu de mí, no quites tu santo espíritu de mí. Hermano, David lo había perdido aquella felicidad, porque desde el momento que él desobedeció a Dios, hermanos, y es declarado su pecado, aquel hombre entra, hermanos, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos, hermanos, en los cuales quizás él no había deseado vivir, hermanos. Se le acabó la felicidad por la desobediencia a Dios. Pero también está, hermanos, estos no obedecieron a Dios, desobedecieron a Dios en una totalidad. Pero también está el obedecer a Dios a media. Y quizás ahí nosotros podemos identificarnos. No le digo a usted, yo me puedo identificar ahí, hermanos. Quizás no soy desobediente en todo al Señor, pero nomás le obedezco a medias, como Saúl. Y de igual manera, hermanos, el obedecer a medias es como no obedecer nada. Porque Dios así lo toma, hermanos, porque Saúl obedeció a media. Saúl se le dio una orden, Dios le dio una palabra, y Saúl tenía que cumplir con esa palabra como Dios se la había dejado. Pero Saúl obedeció a medias. Nomás hizo una parte, o quizás hizo más de la mitad, hermanos, pero dejó una parte incompleta. Le perdonó la vida al rey, hermanos, y los animalitos más bonitos se los llevó. Hermanos, ¿por qué Saúl hizo todo eso? Este hombre era feliz. Este hombre estaba en un palacio. Este hombre tenía concubinas. Este hombre, hermanos, tenía criados, sus hijos, toda su familia. Una familia muy feliz dentro del palacio, hermanos. Mire, este hombre era respetado por todos. Necesitaba Saúl de esas vacas, de ese ganado, hermanos, que tenían los amalecitas.
No lo necesitaba. No lo necesitaba. Lo tenía él todo para ser feliz. Pero ve, hermanos, una obediencia a medias lo que le produce a Saúl. Perdió la felicidad de él, perdió la felicidad sus hijos, perdieron la felicidad sus nietos, porque vea cómo terminó Mefiboset, hermanos, el nieto de Saúl. Cómo terminó ese hombre paralítico. Fue terminar en un lugar, hermanos, donde no había vida, en un lugar donde todo era tristeza, donde todo era necesidad. Ve, hermano, todo lo que nosotros perdemos al ser desobedientes a Dios. Ahora bien, ¿qué necesitamos para obedecer a Dios y así ser felices? Porque para ser felices necesitamos ser obedientes a Dios. Ahora bien, ¿qué necesitamos usted y yo? Hermanos, si los de allá afuera no quieren ser felices, usted y yo que conocemos la palabra de Dios, esforcémonos por ser felices. Esforcémonos por ser felices, y para ser felices necesitamos ser obedientes a Dios. ¿Y qué necesitamos? Primero, hermano, necesitamos amar a Dios. Usted dirá, yo amo a Dios. Lo primero que necesitamos para obedecer a Dios, hermano, y ser felices es amar a Dios. Usted se ha escuchado a la mamá, al papá, todos los que estamos acá hemos sido hijos, y otros que son hijos todavía, ¿verdad? Bueno, todos somos hijos. Hermano, que deja la mamá o el papá que para el día, porque siempre la costumbre, el día del padre, el día de la madre, un regalito. Dice la mamá, no me traigas regalo, mejor lo que yo quiero es que seas obediente conmigo. Y el regalo que lleva, hermano, es muestra del amor, muestra del cariño. Pero ¿de qué sirve, hermano, decirle a alguien con un regalo te amo y somos desobedientes? Si nosotros no amamos, hermano, vamos a ser desobedientes. Si usted es desobediente es porque no ama, hermanos. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, hermano, es que le vamos a obedecer a Él. Por eso es que es necesario amar a Dios, hermano, en todo y sobre todo, amarlo a Él. Porque si usted y yo amamos a Dios, vamos a ser obedientes a su palabra. Dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así quiere el Señor que lo amemos. Y si nosotros amamos así al Señor, nosotros vamos a caminar en obediencia a Él, en obediencia a su palabra. Hermano, eso está en Mateo 22, 37. Hermano, necesitamos amar al Señor. Si usted dice que ama al Señor, necesito obedecerle. Si yo amo al Señor, necesito ser obedientes con Él. En el Evangelio de San Juan, mis amados hermanos, en el capítulo 14, en el versículo 21 en adelante, vamos a leer. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga, hermano, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente que los conoce, los guarda, hermano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119, versículo ¿qué? Versículo 9 o 10. 9. Con guardar tu palabra. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Pregunto, hermano, yo sé que por el amor de madre, aunque el hijo sea desobediente, la madre lo ama, aunque sea desobediente. Pero Dios, hermanos, ama al obediente. Y quizás usted pueda decir que injusto es Dios. No, no es injusto. Somos nosotros los injustos. Dios es justo, hermano, y Él ama al que le ama, hermanos, al que le es obediente. Entonces, y sigue diciendo el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Estamos esperando esa manifestación. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras,
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, el que me ama, hermano, guarda mi palabra, vive mi palabra, obedece mi palabra. Hermano, vea, y el que no le ama, dice que no guarda la palabra. Hermano, el que no le ama no le da importancia a la palabra, la desecha, la bota, hermano. Pero el que ama a Dios, vea por qué es importante amar a Dios, hermano. La gente allá afuera dice que ama a Dios. Mentiras, hermano. No aman a Dios, porque si ellos amaran a Dios, fueran obedientes a Dios, hermano, buscaran de su palabra. Porque el que ama a Dios, hermano, guarda su palabra y vive su palabra. Hermano, le es obediente a la palabra. Por eso es que usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos amar a Dios, hermano, con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. Hermano, poner en primer lugar a Dios en nuestra vida, que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Hermano, esforcémonos, porque si nosotros amamos a Dios, Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y cuando Él, hermanos, ocupa el primer lugar en nuestra vida, antes de hacer algo indebido, nosotros pensamos, meditamos, hermanos, en que vamos a ofender, en que vamos a dañar a nuestro Dios con nuestra desobediencia. Mis amados hermanos, necesitamos amar a nuestro Dios. Segundo, hermanos, necesitamos sabiduría de Dios. Primero, amar a Dios, hermano. Y segundo, necesitamos sabiduría de Dios. ¿Sabe, hermano, que no solo hay sabiduría de Dios? Y se lo muestro en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. No sé por qué se me ha quedado libro. Hermano, dice la carta de Santiago, miren: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea que hay sabiduría, hermanos, diabólica. No toda la sabiduría viene de Dios, hermano. No nos equivoquemos, no toda la sabiduría viene de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero oiga lo que dice el verso 17 de Santiago capítulo 3, perdón que no se lo dije, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura. Mire, hermano, la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, hermano, la sabiduría que Dios da y que es la que nosotros necesitamos para ser obedientes a su palabra, hermano, es una sabiduría, hermano, pura. Después dice que es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría, mis amados hermanos, que viene de Dios. Y es de esa sabiduría la que nosotros necesitamos, hermanos. Donde hay celo, donde hay contiendas, hermanos, donde hay diferencia, esa no es sabiduría de Dios, no es sabiduría que viene de lo alto, es sabiduría terrenal, diabólica, animal, así la llama la palabra del Señor. ¿De cuál sabiduría nosotros tenemos? Espero que tengamos de la sabiduría, hermano, que viene de lo alto, de la sabiduría que Dios da, porque de esa es que nosotros necesitamos, mis amados hermanos. La sabiduría, hermanos, ¿sabe que es un don de Dios? Es un don del Espíritu Santo. La sabiduría, hermanos, es uno de los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:8 habla ahí, hermano, palabra de sabiduría. La sabiduría es un don, hermano, de parte del Espíritu Santo. Es un don que da el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, si Salomón necesitó sabiduría, y como necesitó la sabiduría, se la pidió a Dios. Ve, hermanos, ¿a quién le pidió la sabiduría Salomón? Se la pidió a Dios, porque era de esa sabiduría la que él necesitaba para gobernar a Israel. Pero si Salomón necesitó sabiduría y la pidió a Dios,
yo le pregunto en esta tarde, nosotros necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. ¿Y qué dice Santiago, hermano? Si nosotros estamos faltos de sabiduría, si no tenemos sabiduría, dice que se la pidamos ¿a quién, hermano? A quien se la pidió Salomón. Dice que si nosotros no tenemos sabiduría o estamos faltos, hermano, dice, pídansela a Dios. Pero dice que tenemos que pedirla con fe, hermano, seguro de que Él nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos. Mis amados hermanos, Salomón pidió sabiduría. Primer libro de Reyes 3, del 9 al 12. Así que si nosotros no tenemos sabiduría, debemos de pedirla a Dios. ¿Para qué necesitamos sabiduría? Hermanos, necesitamos sabiduría para poner por obra el conocimiento. ¿Sabe, mi amado hermano, que dice, cuando Salomón pide sabiduría al Señor, en el versículo 12 del primer libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 12, dice, le dice el Señor, te he dado un corazón sabio y entendido. O sea, la respuesta de Dios. Vea dónde mora la sabiduría, mis amados hermanos. El conocimiento mora en nuestra mente. Ahí está el conocimiento. Conocimiento, hermanos, no está en otra parte, está en nuestra mente. Ahí está lo que nosotros conocemos de la Biblia. Ahí está, hermanos, lo que el Señor nos ha aconsejado, lo que el Señor nos ha dicho. Está en nuestra mente todo conocimiento. Pero le dice, hermanos, en cuanto a la sabiduría, vea dónde mora la sabiduría. La sabiduría mora en el corazón, hermano. La sabiduría mora en el corazón. Por eso es que es peligroso tener una sabiduría diabólica, porque, hermanos, está en el corazón. Entonces, cuando el Dios le dice a Salomón que le había dado un corazón sabio y entendido, hermanos, en respuesta a la petición de Salomón, te he dado un corazón sabio y entendido. ¿A dónde mora la sabiduría? Mora en el corazón. ¿Dónde está el entendimiento? Está acá, hermano. El conocimiento está acá, hermano, en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Ahí está el conocimiento. Todo lo que usted ha leído de la palabra está ahí. Por eso es que necesitamos nosotros la sabiduría, hermano, que está en el corazón, que mora ahí, que posa ahí. Necesitamos de ella para poner por obra el conocimiento. Lo que usted y yo conocemos de Dios, lo que usted y yo conocemos de la palabra. Mis amados hermanos, ve ahí. Por eso es que cuando Jesús, mis amados hermanos, ve ahí el conocimiento y la sabiduría. Cuando Jesús, dice la palabra, que fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que Satanás lo tentó, hermano, y Jesús ahí reprende a Satanás con la palabra. Pero ahí podemos ver junta la palabra, hermano, podemos ver junto el conocimiento con la sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría hizo que Jesús pusiese por obra, hermano, el conocimiento que él tenía de la palabra. Usted y yo conocemos la palabra, conocemos que no debemos de pecar, porque dice una de las cartas de Juan que el que peca es del diablo. Usted y yo le conocemos en la palabra que tenemos que guardarnos en santidad. Usted y yo sabemos que la palabra nos dice que debemos de vestirnos con decoro. Hombres y mujeres, con decoro, hermano, con pudor, hombres y mujeres. O sea, tenemos que usar un vestuario formal, un vestuario, hermano, que no enseñe partes que no debemos demostrar, hombres y mujeres, porque muchas veces ese versículo lo aplicamos solo a las mujeres, pero los hombres también. Hermanos, ¿cómo andamos muchas veces en las calles? Nosotros los hombres andamos muchas veces mal vestidos. El Señor nos está diciendo en su palabra cómo es que debemos de vestirnos nosotros. El Señor nos dice que Él viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. ¿Conocemos eso nosotros? Si lo conocemos, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a poner por obra esa palabra, ese conocimiento? Es la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? La que Dios, hermano, nos ha dado a cada uno de nosotros. Y si no tenemos esa sabiduría, mis amados hermanos, entonces necesitamos pedírsela a Dios, porque si estamos sintiendo otras cosas, no lo que la palabra nos está diciendo, entonces tenemos otra sabiduría, y esa sabiduría no es la de Dios, sino la sabiduría diabólica, la animal. Hermano, esa sabiduría es mala, pero la sabiduría de lo alto es buena. Por eso es que necesitamos, mis amados hermanos, nosotros la sabiduría. Porque a veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos la sabiduría.
Por eso es que Eva se puso a platicar con Satanás, hermano, con aquella serpiente, porque Eva tenía el conocimiento. Eva sabía que no podía comer de aquel árbol, pero ella se puso a conversar con Satanás, hermano, se puso a hablar con él, y Satanás le endulzó el oído. ¿Qué le faltó a Eva ahí? Le faltó sabiduría. Le faltó sabiduría a Eva. Tenía el conocimiento, pero no tenía sabiduría. ¿A cuántos de nosotros Satanás nos estará endulzando? A que pequemos, a que desobedezcamos a Dios, a que le fallemos a nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de la palabra, pero nos está faltando la sabiduría para reprender al diablo. Nos está faltando la sabiduría para decirle al diablo: vete, hermano. Hay veces no necesitamos estar frente a frente con la persona. A través de los teléfonos puede estar alguien endulzando el oído, hermano, de cualquier hermano o cualquier hermana. Ese no es esa persona, es el diablo el que te está llamando a pecar, a desobedecerle a Dios. Porque sabe Satanás, hermano, que cuando usted y yo cometemos el pecado, ahí viene, hermano, ahí es donde nosotros perdemos la felicidad, perdemos el gozo, nos volvemos como David, hermanos, nos volvemos tristes, nos volvemos, hermanos, que ya no deseamos nada. Hermanos, es ahí donde tenemos que usar la sabiduría. Y vean por qué es importante la sabiduría para obedecer a Dios, hermano. Si nosotros no tenemos sabiduría, no vamos a obedecer a Dios. Vamos a ser hijos rebeldes, vamos a ser hijos insensatos, hermano. Aquella parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes sabían que su esposo iba a llegar tarde o temprano. No sabían cuándo, pero iba a llegar, hermano. Pero hubieron 5, hermanos, que usaron el conocimiento y usaron la sabiduría. ¿Para qué? Para estar esperando a su esposo. Pero las otras 5 fueron insensatas. Hermano, ¿cuántos sabemos acá? Vemos muchos. Espero que todos, hermano, tengamos la sabiduría de Dios para que estemos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que ahora debemos de emplearla más que nunca, hermanos, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo está más cerca que nunca. Tarde o temprano Él va a aparecer. Vamos con la música. ¿Es malo oír música secular? Sí, es malo, hermano. ¿Nos gusta oír? Sí, nos gusta. Y cuando oímos la música secular, hermanos, ¿somos sabios o somos insensatos? Somos insensatos. Cuando llega ese gusto, hermanos, de querer escuchar música secular y usted reprende eso, es usted sabio de Dios, hermano. Pero cuando usted acepta, hermanos, y pone, no, qué linda la música de Camilo Sesto, de Ricky Martin, hermano, de Gloria Trevi, hermano, de los Buques, qué linda, hermano, la de los Temerarios, el reggaetón, cualquier música, hermano. Entonces estamos siendo insensatos nosotros. Usemos la sabiduría. Si usted quiere oír música, ponga alabanzas. Ponga, hermanos, cosas que alaban y glorifican al Señor. Ya no más música pagana, hermano. Aunque usted esté solo allá en el cuarto, aunque usted tenga puestos los audífonos, quizás su papá, su mamá no se da cuenta, pero papá Dios sí se da cuenta. Lo que usted está oyendo, lo que usted está viendo. Quizás, hermano, Satanás nos impulse a ver pornografía. Por eso necesitamos sabiduría para decir: no, la pornografía no es para mí, eso no es para mí. La carne dice: míralo, no, pero ahí necesitamos sabiduría para emplear el conocimiento, hermano, porque hay muchas personas, óigame, hermano, hay muchas personas, no solo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que tienen mucho conocimiento, pero les falta sabiduría de Dios. Y con ese mucho conocimiento, mis amados hermanos, se van a ir para el infierno. Con ese mucho conocimiento se van a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque le falta la sabiduría de Dios para obedecer la palabra de Dios. Les pongo ejemplo. Los sacerdotes, hermano. Esos hombres conocen, pero le falta sabiduría para poner por obra la palabra del Señor. Y con ese gran conocimiento, hermano, que tienen, se van a ir al infierno. De los que estamos acá, hermano, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos sabiduría para ponerlo por obra, como dijo Santiago, hermano, dice Santiago, que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra.
Entonces, para ser hacedores de la palabra, necesitamos la sabiduría de Dios, mis amados hermanos. Vea por qué es importante la sabiduría. El conocimiento, hermanos, es la materia prima de la sabiduría. Mire, hermanos, es como el panadero, ¿verdad? La harina es la materia prima para hacer el pan. Hermanos, para los hermanos que hacen pupusa, el frijol, el maíz, materia prima para hacer las pupusas, hermanos. Así es, el conocimiento es la materia prima de la sabiduría. Hermano, es con lo que él trabaja la sabiduría, mis amados hermanos. Para poder discernir, hermanos, entre el bien y el mal. Por eso el Salomón le dijo: dame sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal. Hermanos, nosotros necesitamos sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que yo debo de seguir y qué es lo que yo no debo de seguir? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra nos advierte que los últimos tiempos son malos. Hay falsos profetas, falsos maestros, hay falsas doctrinas. ¿Cuánta cosa, hermanos? El hombre se ha desordenado tanto, como dice la palabra, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El hombre, hermano, por seguir y acumular riquezas, ha hecho tantas cosas, y por eso usted y yo debemos de tener sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal, y mantenernos siempre, hermanos, con el bien, mantenernos siempre con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el sabio, dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. Mire, hermano, el sabio teme y se aparta del mal. Vea el sabio, hermanos, el sabio teme y se aparta, no sigue, hermano, no sigue. El sabio teme y se aparta. Así es que si usted es sabio, apártese del mal, de aquello que le hace daño. No esté envuelto ahí, no esté en medio, hermano, de lo que le perjudica a usted, no esté en medio del mal. Dice un pastor, porque a veces uno dice, hermano, acerca de las amistades que no son cristianas, pero dice un pastor que el problema no es tener amigos mundanos o amigos que no son cristianos, sino que dice que el problema es ser cristiano en medio de ellos. Porque usted puede tener amigos que no son cristianos, pero en medio de esos amigos que no son cristianos, usted tiene que ser cristiano. Usted tiene que ser cristiano. Y ese es el problema. Entonces, si nosotros somos sabios y vemos que no nos podemos mantener, hermanos, entre ellos como cristianos, entonces lo primero que tenemos que hacer es correr de ellos. Es correr de ellos, hermano. Si somos sabios, vamos a huir de ellos. Si somos sabios, vamos a huir de los amigos que nos perjudican. Vamos a huir de ellos, hermano. Tercero, hermano, debemos meditar en la palabra de Dios siempre. Sabe que solamente leemos, pero no meditamos. Y quizás ese es el problema, mis amados hermanos, que nosotros no retenemos nada, o retenemos muy poco de la palabra de Dios, porque no meditamos en ella, sino que nomás leemos, hermano. La meditación es el proceso mediante el cual, mis amados hermanos, aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra, a aplicar los principios bíblicos en nuestra vida y a observar cómo Dios obra. La importancia de la meditación, hermano, nos ayuda a conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Nos da poder para poder resistir la tentación, hermanos, y para fortalecernos en las tribulaciones. Mis amados hermanos, necesitamos nosotros meditar en la palabra del Señor. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Mire, hermanos, lo que le dice el Señor. Si el Señor hubiese querido que Josué solo leyera el libro de la ley, le hubiera dicho: de día y de noche lee el libro de la ley. Pero sino que Él le dijo: meditarás. Hermanos, meditarás. O sea, la palabra de Dios, hermano, es para leerla y para meditarla, no solo leerla. Y ese es el problema nuestro, hermano. ¿Por qué, hermano? Por falta de tiempo. Porque ya lo vamos a hacer a momento, hermano,
que ya es noche, ya tengo sueño, estoy cansado y es hora de ir a dormir, hermano, una media fojeadita, una media leída, como leemos el periódico. Pero la palabra de Dios tenemos que leerla y tenemos que meditarla. Tenemos que meditar qué me está diciendo el Señor. Fíjense, hermano, que por eso es que a nosotros se nos olvidan todas las cosas, porque no meditamos, hermano. No meditamos en el mensaje que oímos, no meditamos en lo que leemos. Y cuando nosotros meditamos, nos damos cuenta del mensaje que Dios, hermano, nos está dando. Sabe que muchas veces por eso no nos llevamos el mensaje, porque venimos, hermano, a este lugar. Le voy a decir esto, hermano, y no lo digo para ofenderlo, porque yo lo he hecho, por mí ha pasado también. Muchas veces nosotros venimos y nos sentamos y venimos prestos, hermano, a ver en qué se equivocó el que cantó, el que dirigió, el que predicó. Hermano, venimos prestos a eso. Pero de la palabra, hermanos, leímos la palabra con el que iba a predicar, leímos la palabra con el que está dirigiendo, hermano, pero no meditamos ahí. Y ahí hay un mensaje para usted y hay un mensaje para mí. Hay un mensaje general y un mensaje personal para cada uno de nosotros. Pero dependerá de la meditación que nosotros hagamos en esa palabra, hermanos, que nos vamos a dar cuenta lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y por eso muchas veces nosotros nos vamos, hermano, y no le sentimos sabor a nada. Leemos la Biblia y no le sentimos sabor a nada, hermano. Pero es que necesitamos meditar en ella, hermano. El consejo de Dios a Josué fue que meditara de día y de noche, de día y de noche. Usted y yo tenemos que meditar, hermano. Hay salmos donde dice el salmista, hermano, que sus ojos se apresuraron a las vigilias para meditar en su palabra, hermano. Hay otros que dicen que en el hecho, hermanos, se están meditando en la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos de nosotros meditamos así, hermanos, en la palabra del Señor? Necesitamos meditar en la palabra del Señor, hermano, de noche y de día. Cuando usted se va a acostar y no puede dormir, medite en la palabra del Señor. Quizás por eso, hermano, nos da insomnio muchas veces, para que el Señor quiere que usted y yo meditemos en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor me quiso decir? ¿Qué es lo que el Señor me habló? ¿Qué es lo que el Señor me aconsejó, hermano? Y llevarlo y molerlo ahí a cada momento. Y eso nos va a ayudar, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Leemos y no meditamos, por eso no hacemos. Por eso no guardamos y no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Porque no meditamos. Si nosotros meditamos, hermanos, vamos a guardar lo que Él quiere que guardemos y vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero necesitamos meditar más en la palabra del Señor, hermano. Esa palabra que usted tiene, esa Biblia que usted tiene ahí en sus manos, es un libro valioso que en otras naciones lo desean. Otros hermanos que están, hermanos, al otro lado del mundo desean esta Biblia, pero no la tienen porque no tengan para comprarlo, sino porque los gobiernos no se los permiten, es prohibido. Disfrute ese libro que usted tiene, gócelo, hermano, ámelo mejor que cualquier otro libro, hermano. Léalo, medítelo, aprenda, hermano, lo que el Señor le quiere decir. Y entonces dice, hermano, mire, hermano, guarde y haga conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor, hermano? Que cuando nosotros meditemos en esta palabra, guardemos y hagamos como Él nos dice que hagamos, hermano. Entonces usted y yo, hermano, vamos a ser felices. Vamos a ser felices, va a haber gozo, va a haber paz en nosotros, va a haber prosperidad, hermano. Nos vamos a sentir bien aquí y donde sea, mis amados hermanos. Por eso es que estos hombres, hermanos, los apóstoles de la primera iglesia, aunque fueran apedreados, fueran apaleados, aunque fuesen llevados a las cárceles, hermanos, esos hombres siempre permanecían felices a pesar del dolor, de la angustia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque ellos sabían que estaban siendo obedientes al Señor, que la palabra los estaba llevando, hermanos. Dice cuarto, hermano, ya voy terminando. Cuarto, necesitamos humildad y mansedumbre, hermano, para obedecer a Dios y ser felices.
Necesitamos humildad y mansedumbre. Dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, hermano, cuántas amarguras, cuántos corajes nos evitáramos nosotros si fuésemos mansos y fuésemos humildes, hermano. Si nosotros somos humildes y mansos, hermano, dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermano, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, dice Juan el Bautista, pero que yo mengüe. ¿Cuántos necesitamos menguar para que Jesús crezca? Cuando Jesús crece, hermanos, y nosotros menguamos, mengua el orgullo, mengua la vanidad, mengua, hermanos, todo lo que la carne desea, las pasiones, hermanos. Y cuando Jesús crece en nosotros, crece la humildad, crece la mansedumbre, hermanos. Y eso necesitamos usted y yo para ser obedientes a la palabra de Dios y ser felices. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces la palabra va a herir nuestras vidas, pero tenemos que recibirla porque es la palabra de Dios. Muchas veces nos va a causar dolor, hermano, y si no somos humildes y mansos, lo que vamos a hacer va a ser enojarnos, no con Dios, o quizás con Dios también, pero nos vamos a enojar con el hermano, con la hermana, porque no somos mansos y humildes. Necesitamos la humildad y la mansedumbre. Hermano, Jesús, cuando estaba en el Getsemaní orando, Jesús, hermano, Jesús, su Señor y mi Señor, sabía que se le estaba llegando la hora. Sabía que ya estaba acercándose la hora, los minutos, los segundos para él ser llevado. Y sabía él lo que le esperaba. Pero él, hermanos, con aquella humildad y aquella mansedumbre que había en su corazón, porque eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón, hermanos, porque podemos aparentar humildad y mansedumbre con nuestro físico, pero si no está en nuestro corazón, hermano, a la primera nosotros vamos a reventar y vamos a desobedecer a Dios. Jesús le dijo al Señor, hermanos, Él no quería pasar por ese momento, no quería pasar por esa copa, hermano. Pero Él le dijo, que sea como tu voluntad. Aunque lo que iba a pasar era tremendo, era duro, hermanos, era doloroso. Pero Jesús le dijo que se haga conforme a tu voluntad. Que pase todo esto, yo lo quiero, pero que se haga conforme a tu voluntad. Pero para ello necesitamos, hermano, humildad y mansedumbre para poder obedecer a Dios, porque si no hay humildad y mansedumbre, va a haber palabra que usted y yo la vamos a sentir dura, que no la vamos a querer cumplir. Va a haber palabra que nos va a cortar, hermano, porque la misma palabra dice que es como espada de doble filo, hermano, que penetra, que corta, hermano, y vamos a sentir lo que nos hiere, que nos hire, hermano, que nos causa dolor, porque dice que es como martillo, hermano, que no la vamos a querer obedecer, que no la vamos a querer cumplir, hermano. Pero es ahí donde necesitamos humildad y mansedumbre para decirle al Señor, Señor, es dura tu palabra, pero que se haga conforme a tu voluntad, porque eso es lo que el Señor quiere, hermano, de cada uno de nosotros, que se haga conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad nuestra, conforme a su voluntad. Si usted es humilde y manso, hermano, cuando le digan, hermano, no los hermanos, no, las hermanas, cuidado con los pantalones, no se va a enojar, sino que usted va a decir, sí, mejor voy a ir a comprar unos vestiditos, voy a ir a comprar una faldita. Y cuando nos digan a nosotros los varones, hermanos, cuidado, no ande chulón en la calle, ¿verdad? Entonces van a decir, no, cuando salga a la calle voy a ponerme el pantalón. Si andaba en calzoneta en la casa, me voy a poner el pantalón para salir a la calle. Si somos mansos y humildes, vamos a aceptar, hermano, esa palabra. Pero si no hay humildad y mansedumbre, lo que vamos a hacer es enojarnos. Y ese enojo, hermanos, va a hacer que nosotros perdamos la felicidad. Más si usted y yo somos mansos y humildes y recibimos la palabra y hacemos lo que Él nos dice,
Esa felicidad siempre va a permanecer en nosotros, aunque la hayamos sentido dura, hermano, aunque la hayamos sentido que nos cortó, pero viene del Señor. Pero como somos mansos y humildes, la recibimos. La recibimos, hermanos, y la guardamos y la llevamos a la práctica. Mis amados hermanos, yo termino leyendo donde empecé. En Proverbios 3, 1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, hermano, no se olvide de la palabra de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos, hermano, guardemos esta palabra. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mis amados hermanos, ¿quiere vivir usted en paz? Guardemos esta palabra, caminemos conforme a ella. Concluyo, hermano. ¿Quiere vivir feliz? Preste atención a Dios y obedézcalo. Dios le bendiga en esta tarde, hermanos. Recuerde que Cristo pronto viene, Cristo le ama y Cristo quiere lo mejor para cada uno de nosotros.